pues vamos a escuchar la tarea. Por ahí unas 5 o 6 o 60 personitas que pasen al frente y nos digan la tarea, y a partir de ese hablar de ustedes retomamos y vemos a ver hacia dónde avanzamos con el proceso. ¿Listo? ¿Quiénes quieren empezar? Todos ponemos atención, escuchamos, porque a partir de lo que todos digan es como vamos aprendiendo. ¿Listo? Así que hacemos silencio y aplicamos. ¿Quién sabe? Bueno, listo, escuchemos pues. Tarea. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra parroquia se llama Santa Ana. Está ubicada en el barrio El Paraíso. Por este tiempo es una parroquia que está dedicada, está con los misioneros redentoristas de Buga. En nuestra parroquia existen los siguientes grupos apostólicos: los ministerios ministros de la palabra, ministros de la Eucaristía, catequesis, nueva evangelización, acólitos, grupo juvenil, asambleas bíblicas, recolectores de ofrenda, pastoral social, Legión de María, INSA, adoradores del Santísimo, pastoral familiar, infancia misionera, pastoral penitenciaria, adoradores del Perpetuo Socorro, red vocacional redentoristas y el grupo costurero. ¿Qué es INSA? INSA es un instituto de laicos que se dedican a la misión también. De aquella misión redentorista. Ellos van con sacerdotes. Ahí está. Noemí. Temas posibles para la formación de mi parroquia: A ver. el perdón, el bautismo y nuestro compromiso como bautizados, el amor a Dios nos lleva al amor al prójimo, somos comunidad, Jesús Eucaristía, la Biblia, palabra viva, el credo, los sacramentos, el testimonio, la familia como iglesia doméstica, dones del Espíritu Santo, la Trinidad, María nuestra Madre, conversión permanente, taller de habilidades parentales, catequesis familiar, obras de misericordia, hábitos en la Eucaristía, misión y apostolado, religiosidad popular, acogida, liturgia, adoración eucarística, retiros espirituales, encuestas. Después de ver todas las necesidades que tenemos como comunidad parroquial, después de leer después de haber leído lo de documento de Aparecida número 6.2, numeral 6.2, pudimos sacar unas dimensiones que nos parecen muy importantes para poder empezar a trabajar como comunidad. La dimensión comunitaria: cada párroco debe encontrar mecanismos que ayuden a formar métodos con miras a desarrollar potencialidades que están en las personas de su comunidad y de esta manera puedan asumir su propia historia y sanarla encontrando libertad interior. Dimensión espiritual: habiendo desarrollado la parte humana y comunitaria, esta dimensión fecunda el ser cristiano en la experiencia de Dios y lo conduce por el Espíritu a una maduración profunda, adherido de amor por la fe. La dimensión intelectual: la parroquia con luz de la fe a la verdad debe capacitar para el discernimiento, el juicio crítico y el diálogo sobre la realidad y la cultura, asegurando el conocimiento bíblico de uno. La dimensión pastoral y misionera:
Proyecto. Habilita y contribuya a integrar entregar evangelización y pedagogía, comunicando vida y ofreciendo itinerarios pastorales acordes con la madurez cristiana, la edad y otras condiciones propias de la persona o de los grupos. Formación respetuosa de los procesos por edad y conocimientos. Se requiere también equipos de formación conveniente, preparados que aseguren la eficacia del proceso y que acompañen a las personas con pedagogías dinámicas, activas y abiertas. O sea, tener en cuenta las edades de las personas, ¿no? Formación que contempla el acompañamiento de los discípulos. El obispo, presbíteros consagrados deben acompañar en la formación de las comunidades cristianas y en la construcción del reino. Por lo tanto, ellos deben hacer un acompañamiento espiritual y pastoral a los laicos para que puedan cumplir su labor evangelizadora. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Pertenezco a la parroquia de San Joaquín. Que está ubicada en el barrio de Mariano Ramos, en la carrera 46 con calle 42 esquina. Los 25 temas de formación en torno a mi parroquia. Yo puse que como tema de formación primero la vocación. Yo voy a leer los temas y voy a dar una pequeña explicación de los temas. Vocación. Yo tengo que, de pronto, si tengo mi vocación y tengo mi carisma, tengo que saber a qué fui llamado, ¿sí? Y qué cuidados tengo que hacer, qué tener cuando yo voy a poner mi carisma en la parroquia. El encuentro. Un encuentro con Jesús cada vez más perfecto. Un encuentro con un Jesús hombre y con un Jesús divino. El carisma. El carisma es: yo debo anunciar lo que yo conozco. La acción misionera. Como discípulo tengo que dar mi servicio a mi parroquia, a mi comunidad, al mundo entero. Ser un dirigente cristiano. Por ser bautizado tengo una responsabilidad, ¿sí? Tengo que ser un profeta, tengo que anunciar la palabra de Dios. Ser un discípulo, que cuando Dios me llame o cuando Dios me llamó, yo tengo que seguirlo y hacer lo que Él me dice. Conocer a Dios. No solamente conocer a Dios de corazón, sino también conocer a Dios con la mente. El estudio es otro tema muy importante, porque conozco mi fe, pero también tengo que conocerla a través de ciertos estudios que tengo que hacer. Entonces tengo que estudiar. La formación. Mi formación debe ser permanente y dinámica. Conocer los sacramentos. Tenemos que conocer los sacramentos no como cuando se da la catequesis que le dicen al niño que hay que de lo que es la confirmación, la primera comunión, ¿sí? Pero después no volvemos a la parroquia, no volvemos a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Entonces es que los sacramentos sean una herramienta para mi vida cristiana. ¿Qué es la comunidad cristiana? No puede haber vida cristiana
sin comunidad cristiana. Es una formación que nos debe dar también en la parroquia. ¿Qué es el prójimo? El prójimo es el que está al lado mío, ¿cierto? Es la persona que asiste conmigo a la parroquia, los que vienen a la parroquia y todo. Y estas personas debemos de conocerlas y aceptarlas así como son. ¿Qué es una fe adulta? Una fe adulta es alguien de corazón por medio de los carismas. ¿Sí? Yo tengo un carisma y voy fortaleciendo este carisma, y a medida que voy fortaleciendo este carisma, voy teniendo más conocimiento acerca de la palabra de Dios y de cómo tengo que comportarme con mi pueblo. Unidad cristiana. Como unidad cristiana tenemos que tener metas a mediano, corto y largo plazo. ¿Por qué voy a la Eucaristía? Lo importante de la Eucaristía, no nos quedemos en que porque si yo no voy a la Eucaristía el día domingo, entonces cometí pecado, ¿sí? Y que porque yo voy a la Eucaristía es porque me hace falta. Sí, no. Tenemos que saber por qué vamos a la Eucaristía. ¿Qué nos ofrece la Eucaristía y qué aportamos nosotros a la Eucaristía? Otro tema también para que nos formemos en la parroquia. La conversión. Tenemos que tener una conversión de corazón con Jesús. El perseverar. Como nos decía en un principio el padre Omar, ¿no? Tenemos que perseverar. Somos las personas que estamos aquí que empezamos, no pronto pues venimos a 2 o 3 clases y nos vamos, no, tenemos que seguir perseverando. Sí, nos damos cuenta que es perseverar, tener disposición para aprender las cosas de Dios. Conocer los planes pastorales de la parroquia. En este caso, pues habría que hablar con el padre o con el párroco para darnos cuenta de cuáles son los planes que tiene pastorales con la comunidad. Fermentar los ambientes. Fermentar los ambientes quiere decir que en el sitio en donde nos encontremos tenemos que lo que recibimos, estas enseñanzas que recibimos, tenemos que dárselas a conocer a las demás personas. ¿Qué es un grupo? Orientar a los integrantes de un grupo, cómo debe comportarse uno en un grupo, qué se hace en un grupo, qué es la alegría del Evangelio, que no se nos vea una cara triste, que no se nos vea como con desánimo, que cada que vamos a hablar de Cristo, de Dios, de estas cosas de la iglesia, se nos vea alegres, que no nos vea como... Eso nos manda el Papa Francisco en la carta de Evangelio, la alegría del Evangelio, que tenemos que ser alegres cada que vamos a hablar de Dios. ¿Qué es la parroquia? Muchos creemos que la parroquia es donde vamos a escuchar la misa, que la parroquia es como los que aprueban, vamos a sacar la fe de morir, y vamos a hacer todas estas cosas. La parroquia es el sitio o es la base de nuestra comunidad, ¿sí? La base de los cristianos de la parroquia es donde tenemos que irnos a formar. Ser solidario. Muchos pertenecemos a grupos en la iglesia y en la parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, pero cuando salimos de la parroquia y encontramos un mendigo por ahí así, entonces terminamos así, nos vamos por un lado y no, ni lo determinamos. Sin saber de pronto qué puede necesitar esa persona. Realizar una catequesis permanente. Que siempre hacemos la catequesis para los niños de comunión, ¿sí? Pero la catequesis permanente tiene que ver toda la vida, si estemos ya adultos y todo, para que conozcamos nuestra doctrina cristiana. La familia como su primera escuela de la fe.
muchas veces nosotros, la familia, la apartamos y de pronto nos dedicamos, porque es lo más difícil. Es lo más difícil de evangelizar, de pronto nosotros dar el mensaje ahí, porque siempre vamos a encontrar que ahí en la casa es la primera parte donde no nos aceptan muchas veces. Y por último, conocer el magisterio de la iglesia. En el magisterio de la iglesia es donde está el depósito de la palabra. Gracias. ¿Y sigue? Primero decirle que para mí esta tarea fue muy difícil. Y segundo, yo me centré en lo que pues era el título, propuesta de formación para la escuela parroquial de servidores. Es decir, como un objetivo y una meta, partiendo de la experiencia que yo he tenido como hija de la iglesia, en tal o cual parroquia, que doy las gracias, ¿no? Primero, bueno, también me sirvió mucho la lección sobre el capítulo 10, que era la tarea que teníamos hoy con el padre Antoniel. En conclusión, es Cristo el que empieza la misión, el que hace discípulos, el que los hace santos desarrollando la misión y el que termina la misión al final de los tiempos. Y en eso estamos involucrados todos. Y es allí donde está desarrollado estos 25 puntos, es decir, en la formación del ser discípulos. Ser discípulos es lo que nos saca. Primero, acompañar en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Esto está como dirigido a la autoridad de la iglesia, ¿no? Es decir, nuestros pastores. Y yo como fiel laico, pues digo esto, ¿no? Una propuesta, esto es un borrador. Acompañar en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Segundo, educar en la lectura o exégesis de la palabra de Dios. Tercero, educar en la meditación, interpretación o hermenéutica de la palabra de Dios. Cuarto, educar en la oración y contemplación personal y comunitaria para que vean por propia experiencia que la palabra de Dios son espíritu y vida, alimento para la propia vida. Quinto, educar a fundamentar la propia vida familiar, social, política y cultural en la roca de la palabra de Dios y allí los talleres de habilidades parentales. 6. Catequesis de las virtudes personales, virtudes sociales y políticas para expresar la vida cristiana en la cotidianidad con coherencia a la palabra de Dios. 7. Fomentar una cultura de la vida hasta el reconocimiento de los valores supremos y de Dios en el encuentro, el diálogo y el respeto a la diversidad de expresiones culturales. 8. Concientizar la responsabilidad de madurar y crecer en nuestra fe con la experiencia gozosa de la catequesis permanente, la vida sacramental, adoración eucarística, oración personal y comunitaria de la palabra de Dios. 9. Educación continuada para proteger, promover y purificar la santificación del día del Señor en nuestra religiosidad popular. 10. Proclamación continuada del querigma para fortalecer la propia pertenencia a la Iglesia y nuestra identidad cristiana en la vida cotidiana. Esto me parece a mí una necesidad, especialmente por estos tiempos, me parece a mí. 11. Formación continuada en liturgia y escatología. 12. Formación continuada en eclesiología, la misericordia y sus obras y el perdón. 13. Formación continuada del catecismo de la Iglesia Católica para niños, jóvenes y adultos. 14. Formación continuada sobre ecumenismo religioso y su apostolado con los laicos. 15. Catequesis social en la doctrina social de la Iglesia y sus documentos pontificios incluidos. 16. Formación sobre historia de la Iglesia antes del Concilio Ecuménico Vaticano II y después de él. 17. Formación sobre las 5 conferencias episcopales latinoamericanas y del Caribe. 18. Formación continuada sobre los escritos y magisterios de la Conferencia Episcopal de Colombia.
19. Formación continuada sobre documentos pontificios y su magisterio desde el Concilio Ecuménico Vaticano II. 20. Educar en la lectura de las noticias y difusión informativa en las redes sociales del Vaticano sobre su Santidad Papa Francisco y su ministerio pontificio para el mundo. 21. Educar en la lectura de las noticias y difusión informativa del CELAM, la Conferencia Episcopal Colombiana, nuestra Iglesia Diocesana y Parroquial. 22. Formación de laicos en misión, apostolado, ministerios, servicios, voluntariados y compromisos ante posconflicto, conversión permanente y construcción de paz. 23. Difusión continua sobre los dicasterios y demás instituciones pontificias en el mundo. 24. Difusión continua sobre la curia, vicariatos, parroquias y demás instituciones arquidiocesanas. 25. Educación continua a los laicos sobre su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política, más aún por las tendencias del cambio de época del tercer milenio. Sigue. Dale. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues yo había traído dos temas la semana pasada y en la reunión que tuvimos con el grupo, pues ellos me ayudaron a definir los otros que tengo aquí en la lista. El grupo está compuesto por Ulises, por Sandra, por doña Patricia, por doña Olga, por Andrea, por la otra señora, no recuerdo el nombre, por Marina. Entonces, la pregunta es, ¿qué formación debería recibir la parroquia de San Miguel Arcángel, que es la parroquia a la que pertenezco, para ser una verdadera iglesia? Respuesta: formación en procesos de evangelización para el anuncio del querigma, formación en lectura orante de la Biblia, formación en el ser y no en el hacer para la misión permanente, formación permanente de los catequistas para la nueva evangelización, formación en el ser para vivir la fraternidad entre hermanos, estudio de los documentos del magisterio como las encíclicas del Papa con acompañamiento del sacerdote, formación en historia del catolicismo, formación en coinonía, formación en querigma, llamado permanente a la comunidad para la formación de diáconos, formación para la familia en métodos naturales de fecundación, formación en catecismo de la Iglesia, formación en interpretación de la Biblia, formación en filosofía para la Iglesia, formación para proclamadores de la palabra. Formación en filosofía para la Iglesia. O sea, no sería pues la filosofía que enseñan en los colegios, sino en los seminarios. Formación en liturgia de la palabra, formación para los ministros de la comunión, formación en neumatología, formación para crear pequeñas comunidades y formación para crear grupos parroquiales. Pues eso serían los temas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi parroquia es San Juan Bosco. Bueno, primero, estudiar en la Escuela de Discipulado Misionero. Ojalá todos pudiéramos asistir, los que pertenecemos a grupos parroquiales, prepararnos para ser buenos evangelizadores. Promover estudio de catequesis para las personas jóvenes que se preparen estudiando, que no sean aprendices así a medias, porque lo que van a enseñar es a los niños menores y deben cultivarlos desde pequeños para que aprendan en realidad lo que es una catequesis. Promover en la comunidad e imitar a María, cultivando en la propia familia un ambiente
cristiano de acogida y solidaridad. 4. Preparar a las familias para que sus hogares sean sitios de paz, de amor y oración. 5. Formación de infancia misionera para ir cultivando el semillero de jóvenes catequistas. 6. Fomentar los ejercicios espirituales para los socios de una comunidad. Trabajar unidos en nuestra parroquia, teniendo como ámbitos privilegiados la familia, el ambiente de vida, de trabajo y de amistad. 8. Formación y preparación bíblica en la noche para personas que trabajan. 9. Formación y convocación de señoras jóvenes para aumentar el grupo de María Auxiliadora, como es el caso de mi parroquia, es María Auxiliadora. 10. Formación y preparación para los sacramentos. 11. Preparar a las personas que pertenezcan a determinada parroquia a conocer la biografía de su santo. Que muchas veces pertenecemos a una parroquia. ¿Saben ustedes qué parroquia es? Ah, pues que yo soy de San Juan Bosco. Sí, ¿dónde nació San Juan Bosco? ¿Quién era él? ¿Me puede hablar de él? No, es que yo no sé. No, eso no puede ser. Cada uno debemos conocer la biografía de nuestro santo, dónde nació o de la santa, dónde nació, cómo fue su vida, obra y milagro. Entonces, organizar un grupo de personas para hacer visiteo a las personas más necesitadas aledañas a nuestra parroquia. 13. Recoger entre todos nosotros amigos y familiares mercados para dar a los más pobres. 14. Formación de grupos de oración en diferentes casas para reunirse, aunque sea 2 veces al mes, para enseñar a manejar la Biblia. 15. Formar y buscar personas que sepan manualidades y algunas enseñanzas buenas para niños y jóvenes. 16. Impulsar a las personas a que vivan una vida cristiana en los diversos ambientes de vida social y crear y animar obras caritativas, culturales y espirituales. 17. Formar un grupo de acogida para cuando en la parroquia nuestra hayan eventos especiales, podamos atender a las personas que llegan a nuestra parroquia con mucha amabilidad para que se sientan como en casa. También difundir los sacramentos, que sean una herramienta buena y eficaz para que todos conozcan a qué sacramento van a recibir, porque muchas veces se reciben los sacramentos y la persona simplemente recibe el bautismo, la confirmación o la comunión, pero no saben más de ahí. No, ya es la única vez que lo hacen y no regresan a buscar qué fue lo que recibió. 21. Formar dirigentes cristianos para que anuncien la palabra de Dios. 22. Un discipulado que es el que conozca a Dios, lo ame y lo sirva. 23. Formación permanente y dinámica en la parroquia de todos los ejercicios y cosas que tenemos que hacer, hacerlo con mucho amor, con voluntad y estar preparados para cualquier cosa que necesite nuestra parroquia para servir. 25. Ser perseverantes en el anuncio de la palabra de Dios con mucha espiritualidad, que la espiritualidad sea una catequesis permanente para niños y adultos. Gracias. Sigue. Van a pasar todas. Bueno, buenas tardes. Mi parroquia es San Juan Bautista. Mi parroquia, pues me imagino que no sucede eso en sus parroquias, pues en la mía sí. Y por ejemplo, para mí es importante en este proceso de formación de los discípulos en mi parroquia, pues empezar por algo tan sencillo como descubrir la vocación al servicio y a su vez identificar. En esta parte vamos a desarrollar y identificar qué tipo de servicio le gustaría prestar en su parroquia. Otra es determinar el servicio de tu interés y se adecua a tu personalidad, pues eso es lo que yo veo en mi parroquia. Hay personas que tienen una personalidad espectacular y están equivocadas de servicio.
sería bueno esa parte. La otra es evaluar las habilidades, si las habilidades coinciden con la elección que tú hiciste. Y aquí es importante hablar con el párroco para ayudar a discernir, porque el párroco ve desde qué cualidades tienes tú, entonces sería muy bueno eso. La otra parte, hablar sobre la humildad. Entonces, entre nosotros debe haber mucha humildad y pues quizás sea ese el único evangelio pues, que nuestro hermano lea, porque hay personas que no leen la Biblia, van a la Eucaristía pero no leen, no se dan ese tiempito. Entonces que nosotros seamos pues definitivamente el evangelio que ellos leen. Otro que es importante, a su vez completando humildad, pues el desprendimiento o aniquilando nuestra propia voluntad, dejar atrás pues el orgullo, la soberbia, el rencor, porque pues yo no sé, pero eso se ve en mí tampoco. Bueno, el perdón a uno mismo. Yo veo que en los servidores de mi parroquia hay personas todavía con el rostro muy duro, se les nota la soberbia y en sus palabras son todavía muy fuertes, llegan es como golpeando, ¿no? Me parece que eso sería importante. Obviamente, me imagino que en sus parroquias no suceden las murmuraciones, sería bueno también empezar con esa otra parte, proponer charla, pues sobre eso. Entender y hacerle entender que estamos en el mundo pero no somos del mundo, hacer ese tipo de charlas porque es que la verdad respuestas como pero es que yo estoy en el mundo, entonces yo digo sí, pero no nos podemos mezclar, entonces es como tratar de ayudarnos y ayudarles a ellos pues a ser diferentes. Bueno, analizar nuestras obras. Entonces, y esto refuerza pues que realmente que el único evangelio que lea tu hermano pues seas tú, analizar nuestras obras, que realmente que el servicio que estamos prestando en la parroquia sea lo que la gente también esté viendo cuando te lea o cuando se ponga a hablar con uno. ¿Qué más? Algo importante, terapia de sonrisas. Sí, porque es que yo he visto que allá en los servidores son personas el de la oreja y ya hay uno gracias, o que sea, no le dicen que sea un gracias o Dios le pague, sino que van pasando y bueno, no sé, pasa mi parroquia. Bueno, no, ya lo dije. Bueno, porque quejarme, otra cosa que es importante, está bien, sí, todos tenemos problemas, pero oye, qué quejadera tan berraca, ¿por qué quejarse? Y es que me pasa esto, y es que yo no sé qué, sí, pero ¿y dónde está tu fe y dónde está tu esperanza? Entonces eso también me parece que es un tema importantísimo. Bueno, hablar como María, tener ejemplo María, ¿qué hace María? Ella escucha y habla poco, entonces, pero a veces hablamos un poquito más, hablamos, me incluyo. Bueno, también tener actos de bondad con nuestra familia, nuestro entorno y nuestra parroquia. Y también es importante temas sobre hacer el bien y no mirar a quién, o a veces uno dice, mirar a quién, más o menos no sé si me conviene ese tema. Y una pregunta muy importante que me parece es decirle a las personas y hacerse un autoexamen. ¿Qué espera Jesús de mí? ¿Ya? Entonces eso me parecería que sería como un buen tip. ¿Quién más quiere? ¿Quién más se anima? Es que solamente, bueno, como complementario a lo que ha dicho el compañero. Yo no sé todo en todas las parroquias que digo, pero creo que todos los años deberíamos
Vamos a decir una vez. Nos parece importante a veces cuando ellos llegan a cierto tipo de personas que están en el atrás, decíamos, por ejemplo, de que se pudiera llegar a la gente discapacitada, ciegos, sordos, buscar formación para ellos, pero para eso tendríamos que formarnos pues nosotros, porque como idea, otras cosas que trataron de la parroquia de la parroquia de la corrección fraterna, deberíamos de formarnos en esto, porque nosotros caemos en tentaciones que nosotros tratamos de llegar a decirle, vea, que ustedes están hablando con esto, no, o sea, primero hablamos de Cristo y de corazón, y luego para eso no es como, o sea, por mi fraterna, eso hemos y decían, por ejemplo, que los niños, después de hacer su primera comunión, entre los 10 y los 14 años, los niños están orando. Ellos no tienen acceso a nada, o sea, ellos como inventaron algo, como que algo que decimos formados, porque los niños de esa edad se perdieron, o sea, ellos no son, si van a la misa, se dan la tradición, que uno lo lleva obligado, lo hablo prácticamente porque tengo un hijo de 12 y ellos la primera comunión. Hace un año, pues yo todo este año estaba bien, no voy a tener la costumbre, estaba como lo decía. Y mi hijo de 14, mi hijo de 16, ella hizo entonces Sebastián y comunión, que él perdió eso, él perdió la primera comunión y la confirmación. O sea, por más de que insistir, por lo cual nos parece como que a esos espacios se sale bien. Y fueron los 3 puntos que de resto lo hicimos los 25, pero se unen a todos los demás que han dicho, ¿no? Con la segunda cosa en la otra, pero no había escuchado lo que nosotros Pedro, aquí yo quisiera preguntar si sería válido que en este lapso de tiempo que los niños hacen la primera comunión, 10 añitos a los 15, en la confirmación, se pudiera implementar lo de la catequesis familiar para mirar a ver cómo se involucra de una vez ya la familia y el niño, la niña, una catequesis familiar que funcione. Bueno, hablaré con el obispo. Porque ríes, es verdad. Compañera. Todo lo que nos están dando aquí ha sido valiosísimo y desde el momento de la parecida, allí nos habla de la comunidad y que empecemos a movernos en el medio de toda nuestra comunidad, a servir, a movernos y a hacer la palabra. Entonces yo pienso que en esta formación que nos están dando, nos están formando un estilo porque en nuestro discípulo pues, que tenemos que seguir a Jesús. Entonces como formarse en el carácter de él. En la palabra nos están enseñando su carácter, qué hacía él, cómo se movía él, cómo servía, le vino a servir y no a que lo sirviera. Entonces nos tenemos que mover nosotros desde el primero para ser discípulos a empezar a ver ese carácter de Jesús, lo que Jesús sabía, entonces con el estudio de la palabra, para poder nosotros cambiar dentro de nosotros, desde los noten, ese Jesús aquí. Entonces cuando nosotros somos ese discípulo que Jesús tenía sus discípulos que anunciaban su reino, nosotros tenemos que anunciar el reino de Jesús. Nosotros cambiamos, que se nos empieza a notar. Entonces empezamos a liderar un poquito en la iglesia como lo que ponemos, aspectos que hacen falta tanto en la iglesia, en servicio, en unión, en comunión, en entendernos, comprendernos y tratar de llevar una vida en comunidad y empezar a preocuparnos por nuestro entorno. ¿Qué le pasa a la comunidad? ¿Cómo viven? ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ir a preocuparme por alguien que tiene hambre? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo como Jesús nos enseñó a que sirviéramos? Entonces, pienso que eso es como nosotros servir
¿Y demás? Bueno, todo, ¿bien? Vamos a tratar de recoger todo lo que ustedes han dicho. Yo, mientras lo escuchaba, yo decía, esto trae una, trae el otro, y yo decía, esto es como, ¿cómo es que lo digo para que no sea, no suene feo? Entonces yo decía, esto es como una ensalada de frutas, cada uno trae frutos. Yo les iba a decir un sancocho, pero sonaba como feo. Pero es una ensalada de frutas, ¿sí? Entonces el uno trae una cosa, el otro trae otra cosa. Ahora aquí tenemos que, pues decir cuánto de cada cosa, en dónde la ponemos, qué echamos primero, qué echamos segundo y con qué lo aderezamos y qué le ponemos al final, una fresita y una cerecita ahí al final. ¿Kiwi? Sigamos mejor acá. ¿Cómo hacerlo, no? Todo eso que ustedes están elaborando, ustedes están haciendo todo un análisis, todo un diagnóstico de su parroquia. Lo que ustedes tienen que hacer con su parroquia es un diagnóstico que me parece muy interesante. Es decir, con lo que ustedes dicen, esto es lo que necesita de formación, es sencillamente lo que uno dice lo que falta en la parroquia. Entonces uno se da cuenta que lo que está sucediendo en la arquidiócesis de Cali, aquí falta esto, aquí falta acá. Pero ahora pensemos en que no tengo que pensar en su parroquia, sino que tengo que pensar en 170 parroquias. Entonces, ¿cómo hago esto para generar un documento que me permita darle luces a las comunidades parroquiales para que desarrollen un proceso de formación? Entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces, ustedes han trabajado muy bien y han hecho énfasis. Hola, yo sí tengo buenos maestros. ¿Cómo hacer? Ustedes han trabajado muy bien en el ser, en el saber y en el saber hacer. Pero yo siento que hay un hueco que ustedes han ido descubriendo y es en el estar. En el estar. Esta mujer viene más preparada, pero explique al profesor. Y es en el estar. Ay, qué bien, es permanente. El ser, el estar, el saber, el saber hacer. Creo que nos hace falta ese pedacito y le hemos dicho ser, saber, saber hacer. Ser, saber, saber hacer. Pero han ido ustedes como calculando de que falta un estar. ¿Cómo saber estar? Porque yo soy Pedro Ortiz, pero cuando estoy aquí, ¿cómo estar aquí? ¿Cómo estar en la parroquia? ¿Cómo estar en la familia? ¿Cómo estar en el trabajo? ¿Cómo estar? ¿No? Entonces, se me ocurre que hay un elemento nuevo que surge de todo este estudio que estamos haciendo. Ustedes conmigo, yo con ustedes. Y es estar, ¿no? Y ese ser es un ser que lo podríamos abordar desde el querigma. Ser discípulos de Cristo. Lo que ustedes llaman el llamado, lo que ustedes llaman la vocación, eso es el llamado que el Señor nos está haciendo y que lo podemos abordar desde las temáticas del querigma. Ese es el ser. Y ahí tenemos que empeñarnos en hacer un trabajo muy fuerte, aunque mi parroquia esté llena de comunidades del CIE, o esté llena del proceso de la Escuela San Andrés, o esté llena del proceso el camino neocatecumenal, o bueno, no sé qué experiencia de querigma están desarrollando en su comunidad. Pero aún así, hay muchos que necesitamos recibir de nuevo el querigma, porque se nos ha olvidado, porque necesitamos que nos lo recuerden. Yo les decía a ustedes de la viejita que tenemos nosotros como mamá, que es la iglesia. Una viejita cansona, repitona, se le olvidan las cosas, nos lo dice 2 y 3 veces. Y hay algunos que somos malos y decimos, ay mamá, ya no hable más que eso, ya me lo dijo 2 veces. Ay mamá, usted me lo dijo por la mañana, ¿para qué me lo repite por la tarde? Porque la mamá no son así, nos quiere así. Entonces necesitamos volver a hacer ese anuncio. ¿Cómo hacerlo? Pero ya miraremos cómo lo abordamos. Y en el estar, tenemos que trabajar mucho ese estar en koinonía. En koinonía. La comunidad. Aprender a estar en comunidad. Comunidad. Nos hace falta meternos en ese espacio. Porque de alguna manera,
los hombres y mujeres que están caminando en su grupo parroquial, en su comunidad, en su espiritualidad, en su devoción, están discipulados, están ahí caminando, ¿sí? Están caminando, pero no saben cómo estar en ese proceso. Y ahí es donde creo yo que tenemos el gran interrogante en nuestras comunidades parroquiales. No sabemos cómo estar. No sabemos cómo estar ahí. No sé cómo me relaciono con el párroco, no sé cómo me tengo que relacionar con el hermano, no sé cómo me tengo que relacionar con el líder, con el coordinador, no sé cómo me tengo que relacionar con los que están a un lado. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Y ahí esa coinonía me tiene que llevar a trabajar la comunión o la comunidad. La comunidad. Pero en esa comunidad hay tres formas de convivencia. Hay tres formas de relacionarnos, mejor. Tres formas de relacionarnos. Uno, que es la coexistencia. ¿Qué es la coexistencia? La coexistencia es cada mico en su estaca. Decía mi suegra, cada mico en su estaca. Dice, pero no escucha. Cada mico en su estaca, ¿cierto? Pero el párroco, ¿qué se convierte el párroco en la parroquia? Con cada mico en su estaca. Baja esos micos para que tomen una fotografía. No se cuadra. Entonces el padre dice, a este le digo que baje el florero y a esta le digo que ponga las flores. No les digo que lo bajen junto porque son capaces de romperlo peleando. Es decir, esta hace una cosa y esta hace la otra. Entonces el padre dice, bueno, póngame usted la teja. Y al otro le dice, bueno, ahora usted póngame la escalera, y cada uno por su lado, porque si se juntan, esos echan chispas. Pero están coexistiendo, es decir, existen ahí en la parroquia, pero no se armonizan. ¿Sí? Y eso es una realidad que se da en las parroquias de otras diócesis. Sí, de otras diócesis. Pero en esta me imagino que no. Pero es donde coexisten muchos. Y el padre se encarga de acomodarlos de forma tal que no se choquen, ¿sí? De que no se vayan a encontrar, de que no se peleen. Y ahí cuando se van a pelear, el padre dice, tranquilo, tranquilo. Y empieza a mirar cómo da al uno y cómo le da al otro para que por lo menos coexistan, ¿sí? Ahí tenemos una taranquera en el proceso que debe dar la iglesia, hacia donde debe apuntar nuestra iglesia, la iglesia católica. Y la iglesia católica se vive en la parroquia. El otro espacio de esa convivencia, de esa comunidad mejor, se verá en la comunidad que convive. Convive. ¿Cómo es la convivencia? Sencillamente no se respetan. El respeto, ¿sí? Y son capaces hasta de llamarse hermanos. Son capaces hasta de llamarse hermanos. Pero usted allá, yo, no respetamos. En los otros ni se respetan, ni se quieren ver, ni se hablan. Están ahí divididos, pero todos existen ahí en la parroquia. En la otra, por lo menos se acercan y dicen, bueno, mi señor, usted está allá en la calle. Es que yo quiero leer. No, usted es catequista. No, somos las lectoras. Y como usted no vino hoy de camisa blanca y el pantalón negro, no puede leer, ¿no? Y entonces, a ver, más que yo quiero dar un mensaje a los niños de cómo hacer la liturgia. Usted es allá para leer. Nosotros somos catequistas que nos hemos formado para eso. Así que, a leer. Gracias. ¿Sí? Nos respetamos, pero de ahí no más. Y ahí nomás. El proyecto de iglesia, el proyecto de parroquia, tiene que ir más allá. No hay coexistencia, ni siquiera de convivencia, sino que tiene que ser un proceso que le invite a ser verdaderamente una comunión. Comunión. Y aquí vale la palabra ágape, que tanto nos habló Benedicto XVI
Dios es amor. Es agápica. Es donde yo soy capaz de comerme al otro. ¿Sí? De comerme al otro. No dice, a esa persona yo no me la trago. No dice uno así, no me la trago. ¿Por qué dice no me la trago? Porque no se la quede, no se la come. ¿Sí? Al otro no tiene que comérselo. Es decir, el otro es como es, yo no tengo que cambiarlo. El otro es como es y yo me lo como así. Es decir, soy uno con el otro. Cuando uno se come algo, uno es algo con eso que se come, ¿sí o no? Pues aquí la expresión de comerse al otro, que es la expresión del amor agápico, es yo soy uno con el otro. Y Dios es un Dios agápico, es un Dios de ágape, que es capaz de entregarse totalmente al otro. Y la comunión en la parroquia tiene que tender allá, a ser verdaderamente una comunión, no una comunidad que convive y una comunidad que coexiste, porque son comunidad. Pero ¿qué clase de comunidad? ¿Qué clase de comunidad? Entonces aquí tenemos ese puntico, como esa piedrita en el zapato que tiene que empezar a movernos. Bien, en la formación y en la acción que tenemos que tener en nuestras parroquias. Formación que tiene entonces el ser, que es en el querigma, el estar, que es en la coinonía, y el saber. Y el saber, ustedes, entre muchas de los temas que han ido mandando aquí, 25, 8, 15, 16, de todo eso he logrado como diferenciar dos espacios grandes. Uno, saber sobre doctrina, y saber, voy a quitar esa palabra, y saber sobre palabra de Dios. Saber sobre doctrina y saber sobre palabra de Dios. Muy bien dado por ustedes, muy bien trabajadito. Ustedes, que falta organizar una cosa aquí, pero lo tienen claro. Necesitamos saber sobre doctrina y sobre palabra de Dios. Pero esa doctrina, ustedes la manifiestan ahí muy someramente, pero se cae en dos espacios de doctrina. Uno, doctrina de fe. Doctrina de fe, donde cabe todo lo que es sacramentos, todo lo que es el credo, todo lo que son los sacramentales que habla el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que es liturgia, todo ese tema de fe, ¿sí? Mi relación personal con Cristo Jesús, y que tiene que crecer y que tiene que avanzar. Pero otro tema que ustedes tocan, pero no caen en la palabra concreta, y entonces ustedes dicen que es que yo tengo que hacer buenas obras, que tengo que mirar al pobre, que tengo que hacer caridad, solidaridad, muchas palabras así elevaditas, pero que tienen que caer en doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. Hay que aprender sobre la doctrina social de la Iglesia. Es la gran desconocida de la Arquidiócesis de Cali, aunque tengamos más de 150 obras sociales. Tenemos 150 obras sociales, pero pregúntenle a esas obras sociales, ¿en qué doctrina se basan? Y no hay un asidero verdadero allí. Lo hacen porque son cristianos, pero de ahí deme razón de su esperanza, ¿no? ¿Por qué usted defiende la vida? ¿Por qué usted habla de familia? ¿Por qué usted está trabajando como gestor de paz? ¿Usted por qué está trabajando con los niños? No, Jesús lo haría. Salieron con la máxima, ahí se quedaron. Pero la Iglesia, ¿qué dice al respecto? ¿Sí? ¿Por qué las señoras religiosamente los lunes aquí en el norte de Cali, que te esperes? Aquí en el norte de Cali las señoras muy religiosamente los lunes de 2 a 8 de la noche llegan a una máquina y cosa, todo cada 8 días. Y hacen unos vestidos muy bonitos porque en diciembre se los regalan a los niños pobres. ¿Por qué hacen eso? No hay asidero en doctrina y nos falta trabajar eso. Bien, entonces, doctrina y palabra de Dios. Dos elementos que ustedes lo han trabajado en muchos de los temas que han ido trabajando.
Y el saber hacer, ustedes lo han enfocado muy bien y yo creo que eso es, hay que agradecérselo a Aparecida. Porque Aparecida nos puso en función de lo que es el saber hacer. Saber hacer, misión. Misión. ¿Listo? Eso es hacia donde tiene que tener la formación que vamos a dar en nuestra parroquia. Ser, estar, saber y saber hacer. Y saber hacer misión. ¿Cómo hacer misión? Pues usted que es de pastoral de liturgia, ¿cómo hace misión? Usted que es de acólitos, ¿cómo hace misión? Usted que es catequista, ¿cómo hace misión? Usted que es... Que todos, a partir de nuestros carismas, a partir de nuestras virtudes, dirían los profesionales, a partir de los perfiles, porque por ahí yo creo que hay que ser unos perfiles, a partir de esos carismas que el Señor va mostrando en la comunidad, a partir de ahí, ¿cómo vas a hacer misión? No es que todos tengamos que colocar el valentincito, la señora de las faldas después de la rodilla y el pantalón negro para ir a la puerta a golpear. No, yo desde mi condición de sacristán, ¿cómo hago misión? Sí. Desde mi misión de secretaria aquí, ¿cómo hago misión? Eso es una cosa. Desde la empanada, ¿cómo hago misión? Sí. Es esa misión. Pero como les digo, esto es como una ensalada de frutas, por no decir sancocho, que uno dice, ¿cómo agarro todo eso para ponerlo? ¿En qué bus lo pongo? Mejor dicho, ¿cómo agarro todo esto para ponerlo en un bus? Es el siguiente paso que tienen que dar ustedes. Dentro de 8 días vamos a hablar de ese bus. ¿En qué bus subo todo esto? En el ser, el estar, el saber hacer. Ahora, dame más unos 20 minutos, no. Todo esto, compañeros, todo esto tiene como dos ambientes. Como cuando uno va a una fiesta de 15 años y el ambiente todo azul. Entonces uno entra y hasta el papel higiénico ya lo venden azul. Uno entra y es que tiene que ir con la bomba. Eso por el vestido, exacto. Y es que todo tiene que... entonces la fiesta es temática. Pues bueno, el ambiente aquí en esta formación lo dan dos elementos. Que ustedes lo tienen por ahí de soslayo. Uno es la lección divina. Y el otro, el elemento de la Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía. Son dos ambientes. Es decir, casi que la crema de leche de la ensalada, ¿sí? Que la adorna y le da un sabor deliciosísimo. Es eso. El almíbar, el dulce, es eso. La lección divina y la vivencia de la Eucaristía. Vuelvo y les digo, ¿en qué recipiente he hecho toda esa leche? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer durante 2 años o durante 3 años? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué vehículo uso? Órenlo. Y me dicen dentro de 8 días. Una aporte aquí y lo terminamos. Yo pienso que yo también. el saber hacer debe estar inmerso definitivamente en el ser y la vivencia real del feminismo. O sea, si vivimos realmente el feminismo, podemos hacer lo otro, si no, no nos quedamos bien. Vamos bien. Eso sí. Muchas gracias. Ustedes ya. ¿Lo pago? Pues, aparte que le van a cobrar. Buenas tardes. Vengo a recordarles una historia.